Un millonario lleva a su hija de 10 años a un restaurante sofisticado para una cena especial, pero al ser atendido, queda en shock al ver a una niña idéntica a su hija sirviendo las mesas. El pasado vuelve a la superficie cuando recuerda que su esposa falleció durante el parto de gemelas y le informaron que solo una sobrevivió. Ahora, frente a la verdad oculta durante años, necesita descubrir quién le mintió y por qué. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal. Dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. Alejandro Martínez ajustó la corbata de seda italiana mientras observaba a su hija Isabela a través del espejo. La niña de 10 años, con su cabello castaño perfectamente peinado y un vestido azul marino, era la imagen viva de su difunta esposa Marina. Esa noche prometía ser especial. Era el cumpleaños de Isabela y había reservado una mesa en El Rincón, el restaurante más exclusivo de la ciudad. ¿Estás lista, princesa?, Alejandro preguntó extendiendo la mano hacia su única hija. La sonrisa de ella iluminó el vestíbulo de entrada de la mansión de los Martínez, ubicada en el barrio más exclusivo de Madrid. Sí, papá. No puedo esperar para probar ese soufflé de chocolate del que tanto hablas, Isabela respondió, sus ojos brillando de emoción. Durante el trayecto en el Porsche negro, Alejandro no podía contener la sonrisa al escuchar a Isabela hablar sin parar sobre su día en la escuela. Eran momentos como ese los que lo hacían olvidar momentáneamente el dolor que llevaba consigo desde hacía una década. La pérdida de Marina durante el parto de las gemelas seguía siendo una herida que, aunque cicatrizada en la superficie, latía en lo más profundo de su ser. El Rincón ocupaba una casona histórica restaurada en el 1911, corazón de Salamanca. La fachada art déco y las ventanas en arco creaban una atmósfera de refinamiento que justificaba su fama como punto de encuentro de la alta sociedad madrileña. El maître lo recibió con la deferencia reservada a los clientes más importantes, conduciéndolos a una mesa privilegiada cerca de la terraza que daba al jardín interior. Señor Martínez, siempre es un placer recibirlo. Sofía será su camarera esta noche, anunció el maître, haciendo un gesto discreto hacia una joven que se acercaba con las cartas. Fue en ese momento cuando el mundo de Alejandro se detuvo. La camarera que se acercaba no debía tener más de 16 años, pero no fue su juventud lo que lo impactó. Fue su rostro. Era como mirar a Isabela a través de un espejo del tiempo, unos años mayor. Los mismos ojos almendrados, la misma forma delicada del rostro, incluso el modo en que un pequeño rizo de cabello se resistía a quedarse en su lugar. Todo era idéntico. Alejandro sintió que el aire escapaba de sus pulmones. Sus manos comenzaron a temblar levemente y tuvo que hacer un esfuerzo consciente para mantener la compostura. A su lado, Isabela también pareció notar algo, sus ojos fijos en la camarera con una curiosidad que iba más allá de lo normal. «Buenas noches, bienvenidos a El Rincón», comenzó Sofía con una sonrisa profesional, pero su voz vaciló al encontrarse con la mirada de Isabela. Por un momento, las dos chicas se miraron con una intensidad desconcertante. ¿Isabela? El nombre escapó de los labios de Sofía en un susurro casi inaudible, como si fuera un eco de un recuerdo que no sabía que tenía. Alejandro observó la escena con el corazón acelerado. ¿Cómo conocía aquella camarera el nombre de su hija? ¿Por qué se parecía tanto a Isabela? Las preguntas se multiplicaban en su mente, mientras recuerdos largamente reprimidos comenzaban a emerger. La noche en el hospital, 10 años atrás, volvió con una claridad aterradora. Los médicos nerviosos, las enfermeras evitando su mirada, la confusión sobre lo que había sucedido con el segundo bebé. En aquel momento, devastado por la pérdida de Marina y enfocado en cuidar de Isabela, había aceptado las explicaciones vagas sobre que la segunda gemela no había resistido. «¿Tú llevas mucho tiempo trabajando aquí?», Alejandro logró preguntar, su voz más ronca de lo normal. «Solo unos meses, señor. El restaurante pertenece a mi madre, Silvia», respondió Sofía, aún pareciendo perturbada por el encuentro inexplicable con Isabela. El nombre golpeó a Alejandro como un puñetazo en el estómago. Silvia.
la antigua amiga de Marina, que había desaparecido misteriosamente de sus vidas justo después del nacimiento de Isabela. Las piezas comenzaban a encajar de una manera que no estaba preparado para aceptar. «Papá, ella se parece tanto a mí», susurró Isabela, tirando de la manga del abrigo de Alejandro. «Es como si me estuviera viendo a mí misma en el futuro». Sofía se recomponía profesionalmente, aunque sus manos temblaban ligeramente al anotar los pedidos. Durante toda la comida, Alejandro no pudo concentrarse en la comida ni en la conversación. Sus ojos seguían volviendo a Sofía, que recorría el salón con una gracia natural que recordaba a Marina de una manera dolorosamente familiar. Cuando la cena terminó, Alejandro estaba seguro de que su vida estaba a punto de cambiar drásticamente. Años de dudas enterradas comenzaban a resurgir, exigiendo respuestas. Necesitaba descubrir la verdad sobre aquella noche en el hospital, sobre Silvia, sobre Sofía. Al salir del restaurante, cargando a una Isabela somnolienta en sus brazos, Alejandro hizo una promesa silenciosa a Marina. Descubriría lo que realmente había sucedido aquella noche. Y si sus sospechas eran correctas, si Sofía era quien él comenzaba a creer que era, nada en el mundo lo detendría para reconectar a su familia destrozada. El Porsche desapareció en la noche madrileña, dejando atrás un restaurante donde una joven camarera permanecía junto a la ventana, observando cómo el coche se alejaba con una expresión de confusión y reconocimiento en su rostro tan similar al de Isabela. El primer acto de aquella historia apenas comenzaba, y los secretos enterrados hacía una década empezaban a emerger de las sombras del pasado. A la mañana siguiente de la cena, Alejandro apenas pudo concentrarse en su rutina. Sentado en su oficina en la azotea del edificio Martínez, en el corazón financiero de Madrid, observaba la ciudad a través de las ventanas del piso 40, pero su mente estaba lejos, perdida en los recuerdos de la noche anterior. En su mesa de caoba, una antigua foto de Marina le sonreía. Al lado, una más reciente mostraba a Isabela en su último cumpleaños. Alejandro tomó ambas fotos y, por primera vez, comenzó a analizar detalladamente cada rasgo. El parecido entre Marina, Isabela y Sofía era innegable, iba más allá de una mera coincidencia. «Señor Martínez, su reunión con el consejo comienza en 5 minutos», anunció su secretaria a través del interfono. «Cancele todos mis compromisos de hoy, Regina. Ha surgido un asunto personal urgente», respondió él, ya tomando su chaqueta. Antes de salir, Alejandro abrió su caja fuerte personal y sacó una carpeta amarillenta. Era allí donde guardaba todos los documentos relacionados con el nacimiento de Isabela y la partida de Marina. Por primera vez en 10 años, se permitió examinar aquellos papeles con ojos verdaderamente críticos. El informe médico era extrañamente vago sobre el segundo bebé. No había detalles específicos, solo una breve mención a complicaciones. Ningún certificado formal, ninguna documentación detallada. ¿Cómo no había cuestionado eso antes? Alejandro condujo hasta el Hospital San Lucas, donde todo había sucedido. El edificio imponente aún le causaba una sensación de opresión en el pecho. Fue allí donde vivió el día más feliz y más triste de su vida. En la recepción, usó su influencia para conseguir acceso a los archivos antiguos. La empleada, reconociendo su apellido, no hizo preguntas cuando solicitó los registros completos de aquella noche. «Señor Martínez», una voz familiar lo llamó mientras esperaba. Era la doctora Elena Campos, que había sido residente en el momento del parto de Marina. «Qué sorpresa verlo aquí después de tanto tiempo». Alejandro notó cómo ella palideció ligeramente al reconocerlo. «Doctora Elena, qué coincidencia. Estaba justamente buscando información sobre el nacimiento de Isabela. Vamos, y puedo preguntar por qué. Después de tanto tiempo». Ella ajustó nerviosamente sus gafas. «Ayer conocí a una chica llamada Sofía», dijo Alejandro, observando atentamente su reacción. «Es idéntica a mi hija». Elena dejó caer la carpeta que sostenía. Sus manos temblaban mientras la recogía. «Alejandro, hay cosas del pasado que quizás sea mejor no remover». «¿Qué cosas, doctora Elena? ¿Qué pasó esa noche que yo no sé?»
La médica miró a su alrededor nerviosa. No puedo, no debo, busque a Silvia. Ella tiene las respuestas que usted busca. Antes de que Alejandro pudiera insistir, Elena se alejó rápidamente, dejándolo aún más intrigado. La empleada regresó con una expresión confusa. Lo siento, señor Martínez, pero no pudimos localizar los registros completos de esa fecha. Aparentemente, hubo un problema en el sistema de archivo hace algunos años y varios documentos se perdieron. Alejandro salió del hospital con más preguntas que respuestas. Decidió pasar por el registro civil donde se había hecho el registro de Isabela. Usando su influencia nuevamente, logró acceso a los archivos. Lo que encontró lo dejó aún más perturbado. Había una inconsistencia en los horarios. El registro oficial marcaba el nacimiento de Isabela a las 23:45, pero él tenía absoluta certeza de que los bebés habían nacido por la mañana. ¿Por qué alguien habría alterado ese detalle? Su celular vibró. Un mensaje de un número desconocido. No todas las verdades fueron enterradas con Marina. Algunas personas saben más de lo que dicen. Alejandro sintió un escalofrío. ¿Quién estaba enviando ese mensaje? ¿Cómo sabían que él estaba investigando? Decidió volver a El Rincón, esta vez durante el día. El restaurante estaba cerrado, para el almuerzo, pero vio movimiento a través de las ventanas. Golpeó la puerta con determinación. Silvia en persona lo atendió. Su rostro se transformó al verlo. Alejandro, ya sabía que volverías. Necesitamos hablar, Silvia, sobre Sofía, sobre aquella noche en el hospital, sobre Marina. Silvia respiró hondo, como si se estuviera preparando para algo inevitable. Pasa, pero te advierto, la verdad que buscas puede cambiarlo todo. Mientras seguía a Silvia hacia el interior del restaurante vacío, Alejandro notó que Sofía observaba la escena desde lejos, escondida parcialmente detrás de una puerta de la cocina. Su mirada era una mezcla de curiosidad y miedo. Antes de que comencemos, dijo Silvia señalando una mesa apartada, necesito que entiendas una cosa. Todo lo que se hizo por amor. Marina lo quiso así. ¿Qué quería Marina? ¿Qué estás diciendo? Silvia sacó un sobre amarillento, del bolsillo del delantal. Marina me entregó esto días antes del parto. Me hizo prometer que solo te lo daría si algo así ocurría. Alejandro tomó el sobre con manos temblorosas. Dentro había una carta escrita a mano, con la caligrafía delicada y familiar de su esposa. Las primeras palabras hicieron que su corazón se detuviera. Mi amor, si estás leyendo esto, significa que nuestros mayores miedos se confirmaron. Las niñas necesitan ser protegidas. El empresario levantó la vista de la carta, encontrando la mirada grave de Silvia. ¿Protegidas de qué? ¿De quién? Sigue leyendo, respondió Silvia simplemente. Marina te lo contará todo. Con el corazón acelerado, Alejandro desdobló cuidadosamente el papel envejecido. El suave perfume de Marina aún permanecía en las páginas, como un fantasma del pasado materializado en sus manos. Comenzó a leer, mientras Silvia permanecía en un silencio respetuoso. Mi amor, si estás leyendo esta carta, significa que mis sospechas se confirmaron y ya no estoy a tu lado para proteger a nuestras hijas. Sé que debes estar confundido y dolido por todo lo que estás descubriendo, pero necesito que entiendas. Cada decisión que tomé fue pensando en la seguridad de nuestras niñas. Semanas antes del parto, descubrí algo terrible sobre tu familia, más específicamente sobre tu padre, Vicente. Documentos que encontré en su oficina revelaban un esquema que involucraba nuestro patrimonio familiar y el futuro de nuestras hijas. Vicente planeaba usar el nacimiento de las gemelas para obtener el control total de las empresas Martínez. Existe una cláusula en el testamento de su abuelo que nunca te contaron. En caso de nacimiento de gemelos en la familia, la herencia debería dividirse equitativamente entre ellos al cumplir los 18 años. Tu padre alteró documentos para ocultar esta información, temiendo perder el control sobre el imperio que construyó. Cuando confronté a Vicente con estos descubrimientos, me amenazó. Dijo que los accidentes ocurren y que sería una pena si algo le pasaba a una de las bebés. Conociendo a su padre como lo conozco,
entendí que no eran palabras vacías. Alejandro tuvo que detener la lectura por un momento. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener el papel. Recuerdos de su padre, Vicente, un hombre autoritario y obsesionado con el control, inundaron su mente. Vicente había partido en un viaje internacional poco después del nacimiento de las niñas y nunca regresó, estableciéndose permanentemente en Suiza. Continuó leyendo. Fue entonces cuando busqué la ayuda de Silvia, mi amiga más confiable. Juntas, elaboramos un plan para proteger a nuestras hijas. Si algo me pasaba durante el parto, una de las niñas sería llevada lejos, criada en seguridad, lejos de las garras de Vicente y de sus ambiciones enfermizas. Sé que debes estar preguntándote por qué no te conté todo esto antes. Mi amor, siempre fuiste tan cercano a tu padre, tan leal a la familia. Temí que no me creyeras, que la manipulación de Vicente fuera más fuerte que mis palabras. Y más que eso, temí por tu seguridad también. Silvia prometió cuidar de una de las niñas como si fuera su propia hija, manteniéndola a salvo hasta aquí. El momento adecuado. Si estás leyendo esta carta, significa que ese momento ha llegado. Significa que has encontrado a nuestra Sofía y has descubierto la verdad por ti mismo. Alejandro, sé que debes estar sintiendo rabia, traición, dolor, pero te pido que entiendas. Era la única forma de garantizar que ambas hijas crecieran seguras. Vicente nunca sospecharía si creía que solo una de las niñas había sobrevivido. Ahora que sabes la verdad, necesito que seas cauteloso. Vicente puede estar lejos, pero su poder e influencia siguen siendo reales. Protege a nuestras niñas. Dales tiempo para que se conozcan, para construir los lazos que deberían haber tenido desde el principio. Y sobre todo, perdona a Silvia. Ella arriesgó todo para mantener a nuestra hija a salvo. Cada decisión que tomamos fue por amor. Amor a nuestras niñas, amor a ti. Para siempre tuya, Marina. Alejandro levantó la vista de la carta, encontrándose no solo con la mirada ansiosa de Silvia, sino también con Sofía, que se había acercado en silencio durante la lectura. La joven tenía lágrimas en los ojos, como si finalmente entendiera por qué siempre había sentido un vacío inexplicable en su vida. ¿Por qué ahora?, Alejandro preguntó a Silvia, su voz ronca de emoción. ¿Por qué permitiste que nos encontráramos? Porque Vicente está enfermo, respondió Silvia suavemente. Terminal. Ya no representa una amenaza. Y porque Sofía empezó a hacer preguntas sobre su pasado, preguntas que ya no podía evitar. Sofía dio un paso adelante. Su voz temblaba ligeramente. ¿Entonces eres realmente mi padre? ¿E Isabela es mi hermana gemela? Alejandro asintió, incapaz de contener sus propias lágrimas. Sofía, yo, todos estos años, si lo hubiera sabido... No, interrumpió Silvia con firmeza. No te culpes. Marina tenía razón sobre todo. Vicente habría hecho cualquier cosa para mantener el control de la empresa. Cualquier cosa. El silencio que siguió fue roto por el sonido de la puerta del restaurante abriéndose. Era Isabela, que había convencido a su niñera de traerla allí después de la escuela, movida por una intuición que ni ella misma comprendía. Las dos hermanas se miraron de nuevo, esta vez con el conocimiento completo de quiénes eran realmente. Ya no eran extrañas conectadas por una inexplicable sensación de familiaridad. Eran partes de una misma historia, separadas por circunstancias que iban mucho más allá de su comprensión. Alejandro observó a sus hijas, sintiendo simultáneamente una inmensa alegría y un peso aplastante. La verdad había sido revelada, pero este era solo el comienzo de un viaje mucho más complejo. ¿Cómo reconstruir 10 años de separación? ¿Cómo proteger a sus hijas ahora que el secreto había sido revelado? Y, más importante, ¿cómo lidiar con el legado de mentiras y manipulación que su propio padre había creado? El silencio en el rincón era palpable, cargado de emociones a flor de piel. Alejandro observaba a sus hijas, Isabela y Sofía, que se miraban con una mezcla de curiosidad y aprensión. La revelación aún flotaba en el aire, pesada como una nube de tormenta, a punto de estallar.
Isabela fue la primera en romper el silencio. «Entonces, ¿tenemos la misma edad?» Su voz era pequeña, casi un susurro. Sofía asintió con una tímida sonrisa formándose en sus labios. «Creo que sí. ¿Celebramos nuestro cumpleaños el mismo día?» 23 de marzo, respondieron al unísono, arrancando un sollozo emocionado de Alejandro. El empresario dio un paso adelante, inseguro de cómo actuar. Parte de él quería abrazar a Sofía, compensar una década de ausencia en un solo gesto. Pero sabía que no podía. La confianza y el afecto tendrían que construirse gradualmente. «Chicas», comenzó él eligiendo las palabras con cuidado, «sé que esto es un shock para todos. Necesitaremos tiempo para procesar todo esto». Silvia intervino, su voz suave pero firme. «Sofía, querida, sé que debes estar confundida y asustada. Quiero que sepas que, no importa lo que pase, siempre serás mi hija. El amor que siento por ti es real». Sofía miró a la mujer que la crió, lágrimas corriendo por su rostro. «Pero me mentiste durante todos estos años». «Para protegerte», respondió Silvia con la voz entrecortada. «Cada día fue una lucha entre el deseo de contarte la verdad y el miedo a lo que podría pasar si lo hacía». Alejandro percibió el conflicto en los ojos de Sofía. La chica estaba dividida entre la familia que siempre había conocido y la promesa de una nueva conexión con su padre y su hermana biológicos. «Sofía», dijo suavemente, «no estoy aquí para alejarte de Silvia. Ella es tu madre en todos los sentidos que importan. Estoy aquí porque quiero conocerte, ser parte de tu vida, si me lo permites». Isabela, que hasta entonces había observado todo en silencio, dio un paso vacilante hacia su hermana. «Siempre quise una hermana», dijo, extendiendo tímidamente la mano. El simple gesto de Isabela pareció derretir parte de la tensión en el ambiente. Sofía, tras un momento de duda, tomó la mano de su hermana. El contacto pareció encender algo entre ellas, una conexión que iba más allá de las palabras o del entendimiento racional. «¿Qué pasa ahora?», preguntó Sofía, mirando entre Silvia y Alejandro. Alejandro respiró hondo. «Ahora necesitamos ser pacientes. Tenemos mucho de qué hablar, mucho que descubrir el uno del otro. Pero no necesitamos resolver todo hoy». Silvia asintió. «Sofía, si quieres, podemos empezar con visitas. Puedes conocer mejor a Alejandro e Isabela, sin prisa». La idea pareció agradar a todos. Era un primer paso cauteloso hacia un futuro incierto, pero lleno de posibilidades. En los días que siguieron, Alejandro se encontró dividido entre la alegría de redescubrir a su hija perdida y la creciente ira hacia su padre. Vicente, aunque distante en Suiza, seguía proyectando una sombra sobre sus vidas. Una semana después de la revelación, Alejandro finalmente reunió el valor para enfrentar a su padre. La videollamada mostró a un Vicente envejecido y visiblemente enfermo, pero sus ojos aún brillaban con la misma determinación de siempre. «Entonces lo descubriste», dijo Vicente sin rodeos, tan pronto como vio el rostro de su hijo. «¿Cómo pudiste, padre?». La voz de Alejandro temblaba de emoción contenida. «Fighting Mari, amenazar a tus propias nietas, todo por dinero y poder». Vicente no mostró remordimiento. «Hice lo que era necesario para proteger el legado de la familia. Eras demasiado joven para entender». «¿Entender qué? ¿Que estabas dispuesto a sacrificar a una niña inocente?» «Los sacrificios son necesarios para mantener el poder, Alejandro. Algún día lo entenderás». La conversación terminó en un amargo estancamiento. Alejandro colgó sintiéndose aún más decidido a proteger a sus hijas y a reparar los daños causados por las acciones de su padre. Mientras tanto, Isabela y Sofía comenzaban a construir una relación. Encuentros en el parque, tardes viendo películas, largas conversaciones sobre sus vidas separadas. Cada momento era un descubrimiento. Compartían gustos sorprendentemente similares, desde la música hasta la comida, reforzando el vínculo genético que las unía. Alejandro observaba la aproximación de sus hijas con una mezcla de alegría y aprensión. Estaba feliz de verlas, llevarse bien,
pero temía que la sombra del pasado pudiera en cualquier momento amenazar esta nueva felicidad. Un mes después de la revelación, durante una cena en la mansión Martínez, Sofía hizo una pregunta que todos temían, pero sabían que eventualmente llegaría. «Alejandro, ¿puedo llamarte papá?». El silencio que siguió fue ensordecedor. Isabela se quedó congelada, su tenedor a medio camino hacia la boca. Alejandro sintió su corazón acelerarse. «Sofía, me sentiría honrado», respondió él, luchando por mantener la voz firme. «Pero solo si realmente te sientes cómoda con eso. No quiero que te sientas presionada». Sofía sonrió, una sonrisa que recordaba tanto a Marina que le hizo doler el corazón a Alejandro. «Creo que estoy lista, pero eso no significa que voy a dejar de llamar a Silvia mamá. Ni por un segundo esperaría eso», aseguró Alejandro. Esa noche, después de que Sofía se fuera e Isabela estuviera en la cama, Alejandro se permitió un momento de reflexión en su oficina. La foto de Marina en su escritorio parecía sonreírle, como si aprobara los acontecimientos recientes. Tomó su teléfono y escribió un mensaje a Silvia. «Gracias por todo lo que has hecho por Sofía, por mantener la promesa que le hiciste. A Marina, sé que no debe haber sido fácil». La respuesta llegó casi de inmediato. «Hice lo que cualquier madre haría. Protegí a mi hija, nuestra hija». Alejandro sonrió, sintiendo por primera vez en años que, a pesar de todos los desafíos que aún enfrentarían, su familia finalmente estaba en el camino correcto hacia la curación. Las semanas que siguieron trajeron una nueva rutina para la familia Martínez. Alejandro se esforzaba por equilibrar su vida profesional con el tiempo dedicado a sus hijas, ahora incluyendo a Sofía en actividades que antes hacía solo con Isabela. Las hermanas, por su parte, se acercaban cada vez más, descubriendo similitudes sorprendentes y diferencias intrigantes en sus personalidades. Una tarde soleada de sábado, Alejandro observaba a las niñas jugar en el jardín de la mansión. Isabela le enseñaba a Sofía a jugar al tenis, riéndose de los intentos torpes de su hermana. Era una escena que le calentaba el corazón, pero que también le traía una punzada de tristeza al pensar en todos los años perdidos. Su momento de contemplación fue interrumpido por el sonido del teléfono. Era un número desconocido. «Señor Martínez». Una voz masculina, grave y vacilante, sonó al otro lado de la línea. «Aquí habla el doctor Ricardo Méndez. Yo fui el obstetra que atendió el parto de su esposa hace 10 años». Alejandro sintió que la sangre se le helaba. El doctor Méndez había desaparecido misteriosamente poco después del nacimiento de las gemelas. Su ausencia era una de las muchas piezas que no encajaban en la historia. «Doctor Méndez», logró responder Alejandro, intentando mantener la calma en su voz. «Después de tanto tiempo, ¿por qué me llama ahora?». Hubo una pausa tensa antes de la respuesta. «Porque es hora de que la verdad salga a la luz. Su esposa, Marina, me hizo prometer que guardaría el secreto, pero ahora que sé que usted descubrió lo de Sofía, siento que debo contarle todo lo que sé». Alejandro miró de nuevo a las niñas en el jardín, tan ajenas a la tormenta que se avecinaba. «¿Dónde podemos encontrarnos?». Media hora después, Alejandro estaba sentado en un café discreto en el centro de la ciudad. El doctor Méndez, ahora un hombre de mediana edad con cabello canoso y ojeras profundas, parecía cargar con el peso del mundo sobre sus hombros. «Su esposa vino a verme semanas antes del parto», comenzó el médico, con una voz baja y cansada. Estaba aterrorizada. Dijo que había descubierto algo sobre su suegro, algo que ponía en riesgo a las bebés. Alejandro asintió, recordando la carta de Marina. Ella mencionó amenazas de mi padre. «No eran solo amenazas vacías», continuó el doctor Méndez, con un temblor en su voz. «La noche del parto hubo complicaciones. Marina estaba perdiendo mucha sangre. Fue entonces cuando su padre apareció en el hospital». El médico hizo una pausa, como si estuviera reuniendo valor para continuar. «Me ofreció una cantidad obscena de dinero para declarar que una de las bebés no había sobrevivido. Dijo que era por el bien de la familia, para proteger el legado de los Martínez». Alejandro sintió una oleada de náusea.
¿Y usted aceptó? El doctor Méndez bajó la mirada, la vergüenza evidente en su rostro. No inmediatamente, pero Vicente tenía información comprometedora sobre mí, errores médicos del pasado que podrían destruir mi carrera. Me acorraló. Entonces falsificaste los registros, concluyó Alejandro, su voz fría. Sí, admitió el médico, pero Marina, ella sospechaba que algo así podría suceder. Tenía un plan con su amiga, Silvia. Tan pronto como las bebés nacieron y quedó claro que ambas estaban sanas, Silvia se llevó a una de ellas, incluso antes de que su padre pudiera intervenir. Alejandro intentaba procesar toda la información. ¿Y después? ¿Por qué desapareciste? Vicente descubrió que sabía demasiado. Me amenazó. Dijo que era mejor que desapareciera si quería seguir respirando. Pasé los últimos 10 años viviendo con miedo, mudándome de ciudad en ciudad. El silencio que siguió fue pesado, cargado de revelaciones dolorosas y verdades largamente enterradas. ¿Por qué volver ahora?, preguntó finalmente Alejandro. El doctor Méndez levantó la vista, un destello de determinación apareciendo en su mirada cansada. Porque estoy cansado de huir, porque tus hijas merecen saber toda la verdad, y porque quiero hacer lo correcto al menos una vez en la vida. Alejandro absorbió todo, sintiendo una mezcla de ira, tristeza y, sorprendentemente, alivio. Finalmente, las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. ¿Qué pretendes hacer ahora?, le preguntó al médico. Estoy dispuesto a declarar, a contarle todo a las autoridades si es necesario, respondió el doctor Méndez. Sé que esto puede costarme mi libertad, pero es lo mínimo que puedo hacer para intentar corregir mis errores. Alejandro asintió lentamente. Voy a necesitar tiempo para pensar en qué hacer con esta información, pero agradezco tu honestidad, aunque sea tardía. Al salir del café, Alejandro sentía el peso de las revelaciones sobre sus hombros. Ahora tenía pruebas concretas de las acciones de su padre, pero exponer todo podría traer consecuencias impredecibles para su familia y para los negocios. Mientras conducía de regreso a casa, su mente hervía con posibilidades y dilemas éticos. ¿Cómo contarles a las niñas las verdaderas circunstancias de su nacimiento? ¿Cómo lidiar con el legado tóxico dejado por su padre sin destruir todo lo que su familia había construido? Al llegar a la mansión encontró a Isabela y Sofía todavía en el jardín, ahora acostadas en la hierba, observando las nubes y riéndose de algo que solo ellas entendían. La escena le recordó lo que realmente importaba, el futuro de sus hijas, la oportunidad de construir algo nuevo y mejor a partir de las ruinas del pasado. Alejandro tomó una decisión en ese momento. Protegería a sus hijas y honraría la memoria de Marina, pero no permitiría que los errores del pasado definieran el futuro de la familia Martínez. La verdad saldría a la luz, pero en sus términos, de una manera que finalmente pudiera traer paz y justicia para todos los involucrados. Con ese pensamiento, caminó hacia sus hijas, decidido a aprovechar cada momento precioso con ellas, mientras que, entre bastidores, los engranajes de un cambio profundo comenzaban a moverse. Los días que siguieron a la conversación con el doctor Méndez fueron un torbellino de emociones para Alejandro. Se sentía dividido entre la necesidad de actuar con la información que ahora poseía y el deseo de proteger la frágil felicidad que sus hijas estaban comenzando a construir juntas. En una tarde particularmente tensa, Alejandro decidió que necesitaba un consejo. Concertó una reunión con Antonio, su abogado de larga data y amigo personal, en un discreto restaurante en el centro de Madrid. «Leo, pareces haber visto un fantasma», comentó Antonio tan pronto como se sentaron. «¿Qué está pasando?». Alejandro suspiró profundamente antes de comenzar a narrar los eventos recientes, desde el descubrimiento de Sofía hasta las revelaciones del doctor Méndez. Antonio escuchó atentamente, su expresión oscilando entre el shock y la preocupación. «Dios mío, Leo», finalmente dijo Antonio cuando Alejandro terminó. «Esto es explosivo. Las implicaciones legales de esto son enormes. Falsificación de registros médicos, coerción, posible fraude en la sucesión empresarial.
Tu padre podría enfrentar serias consecuencias criminales. Lo sé, respondió Alejandro, pasándose las manos por el rostro cansado. Pero no es solo eso. Exponer todo esto públicamente podría destruir el legado de la empresa, afectar a miles de empleos. Y las niñas, ¿cómo afectaría esto a Isabela y Sofía? Antonio reflexionó por un momento. Tenemos que pensar estratégicamente aquí, Leo. Existe la posibilidad de resolver esto internamente, sin un escándalo público, pero tendrás que enfrentarte a tu padre. La idea de enfrentarse a Vicente hizo que Alejandro sintiera un escalofrío en la espalda. A pesar de todo, una parte de él aún luchaba con la imagen del padre poderoso e intimidante que había conocido toda su vida. ¿Y si lo niega todo?, cuestionó Alejandro. Entonces usamos las pruebas que tenemos, respondió Antonio con firmeza. El testimonio del doctor Méndez, la carta de Marina, los registros inconsistentes del hospital. Podemos construir un caso sólido. Alejandro asintió lentamente, una determinación formándose en su mente. Necesito hablar con Silvia primero. Ella merece saber lo que estamos planeando y creo que es hora de contar toda la verdad a las niñas. En los días siguientes, Alejandro se preparó emocionalmente para las conversaciones difíciles que tenía por delante. Comenzó con Silvia, invitándola a un café en la mansión Martínez. Silvia, comenzó, su voz cargada de emoción. Primero, quiero agradecerte nuevamente por todo lo que hiciste por Sofía. La protegiste cuando yo no pude. Silvia sonrió, tristemente. La amo como si fuera mi propia hija, Alejandro. Siempre la amaré. Lo sé, respondió él. Y es por eso que necesitas estar involucrada en lo que viene a continuación. Alejandro entonces le contó sobre la conversación con el doctor Méndez y sus planes de enfrentarse a Vicente. Silvia escuchó todo en silencio, lágrimas silenciosas recorriendo su rostro. Cuando Alejandro terminó, respiró profundamente antes de hablar. Siempre supe que este día llegaría, que la verdad saldría a la luz, pero nunca imaginé, Alejandro, ¿qué va a pasar con Sofía? Nada va a cambiar el hecho de que tú eres su madre, aseguró Alejandro. Pero ella merece saber toda la verdad sobre su nacimiento, sobre Marina. Ambas chicas lo merecen. Silvia asintió lentamente. Tienes razón. Ya han pasado demasiado tiempo viviendo con medias verdades y secretos. ¿Cuándo piensas contárselo? Esta noche, respondió Alejandro sintiendo el peso de la decisión. Me gustaría que estuvieras presente. Esa noche, la sala de estar de la mansión Martínez estaba cargada de tensión. Isabela y Sofía estaban sentadas una al lado de mí, la otra en el sofá, sus expresiones una mezcla de curiosidad y aprensión. Alejandro y Silvia ocupaban sillones frente a ellas, intercambiando miradas nerviosas. Chicas, comenzó Alejandro, su voz suave pero firme. Hay algo muy importante que necesitamos contaros. Es sobre el día en que nacisteis, sobre vuestra madre Marina y sobre por qué fuisteis separadas. En las 2 horas que siguieron, Alejandro y Silvia contaron toda la historia, desde los descubrimientos de Marina sobre Vicente hasta los eventos en el hospital y la decisión de separar a las gemelas. Fueron cuidadosos al adaptar ciertos detalles para la edad de las chicas, pero fueron honestos sobre los motivos y las consecuencias de las acciones de todos los involucrados. Isabela y Sofía escucharon en silencio, sus expresiones pasando por una gama de emociones: shock, tristeza, ira y finalmente una comprensión dolorosa. Cuando terminaron, Sofía fue la primera en hablar, su voz temblando ligeramente. Entonces, ¿nuestra madre nos separó para protegernos? Alejandro asintió, sintiendo un nudo en la garganta. Ella hizo lo que creía necesario para manteneros a salvo. Isabela, que había estado callada hasta entonces, de repente se levantó, con lágrimas en los ojos. ¿Y el abuelo realmente quería lastimar a una de nosotras? Alejandro se arrodilló frente a ella, tomando sus manos. Vuestro abuelo cometió errores terribles, Bella, pero lo importante es que ahora vosotras dos estáis a salvo y juntas. Las chicas se abrazaron, llorando juntas por primera vez.
no como extrañas recién descubiertas, sino como hermanas unidas por un pasado doloroso y un futuro incierto. Silvia se unió al abrazo, susurrando palabras de consuelo. Alejandro observó la escena, sintiendo una mezcla de dolor y alivio. La verdad finalmente había salido a la luz, pero el camino por delante aún era largo e incierto. Mientras consolaba a sus hijas, Alejandro sabía que el siguiente paso sería el más difícil: enfrentarse a su padre y exigir respuestas. Pero ahora, con la verdad revelada y su familia unida, se sentía más fuerte que nunca. La noche avanzaba y en la mansión Martínez, una familia recién reunida comenzaba a procesar su pasado compartido y a imaginar un futuro juntos, libre de los secretos que durante tanto tiempo los habían separado. El sol apenas había salido cuando Alejandro abordó su jet privado con destino a Zúrich. La decisión de enfrentar a Vicente en persona fue tomada después de una noche de insomnio, llena de reflexiones sobre todo lo que había descubierto. Sabía que una conversación por teléfono o videoconferencia no sería suficiente para lidiar con la magnitud de lo que su padre había hecho. Durante el vuelo, Alejandro alternaba entre revisar documentos que Antonio había preparado y mirar fotos de Isabela y Sofía en su teléfono. Las imágenes de las niñas sonriendo juntas le daban fuerza para lo que estaba por venir. Al aterrizar en Suiza, una mezcla de ansiedad y determinación lo dominaba. El conductor que lo esperaba lo llevó directamente a la lujosa mansión de Vicente en las afueras de Zúrich, una propiedad imponente con vista al lago. Alejandro, la voz débil pero aún autoritaria de Vicente, resonó en el vestíbulo. El patriarca de los Martínez estaba sentado en una silla de ruedas, luciendo mucho más viejo y frágil que la última vez que se vieron. ¡Qué sorpresa! «Verte aquí, padre», respondió Alejandro con voz firme. «Necesitamos hablar». Vicente hizo un gesto hacia el estudio y su asistente los condujo hasta allí. Tan pronto como quedaron a solas, el aire se volvió denso con décadas de secretos y mentiras no dichas. «Entonces», comenzó Vicente con una sonrisa cínica en los labios, «imagino que no has venido hasta aquí para preguntar por mi salud». Alejandro respiró hondo, controlando la ira que amenazaba con desbordarse. «Lo sé todo, padre. Sobre las gemelas, sobre tus amenazas, sobre cómo manipulaste al doctor Méndez». Por un momento Vicente pareció sorprendido, pero pronto su expresión se endureció. «¿Y qué pretendes hacer con esa información, hijo mío?» «Quiero oírlo de ti», respondió Alejandro, inclinándose hacia adelante. «Quiero entender cómo pudiste amenazar a tus propias nietas. ¿Cómo pudiste mentirme todos estos años?» Vicente soltó una risa amarga. «¿Entender? Siempre has sido muy ingenuo, Alejandro. En el mundo de los negocios, a veces son necesarios sacrificios para mantener el poder». «¿Sacrificios?», repitió Alejandro, incrédulo. «Estamos hablando de niños, padre, mis hijas». «Hice lo que tenía que hacer para proteger el legado de los Martínez», replicó Vicente, su voz ganando fuerza. «¿Crees que construí este imperio siendo sentimental? La cláusula del testamento de tu abuelo podría haber dividido todo lo que construimos. No podía permitir eso». Alejandro sintió una oleada de náusea. «¿Y por eso estabas dispuesto a... qué? ¿Hacer desaparecer a una de mis hijas?» Vicente no respondió de inmediato, su mirada perdida en la vista de la ventana. Cuando volvió a hablar, su voz era más baja, casi reflexiva. «Nunca habría lastimado a las niñas, Alejandro, pero necesitaba asegurarme de que solo una de ellas fuera reconocida como heredera. ¿Y por eso manipulaste al doctor Méndez? ¿Amenazaste a Silvia? ¿Me mentiste durante años?» «Hice lo que era necesario», respondió Vicente, volviendo a mirar a su hijo. «Y funcionó, ¿no? Las empresas Martínez están más fuertes que nunca. Tu futuro, el futuro de Isabela, está garantizado». Alejandro se levantó, incapaz de contener su frustración. «¿A qué costo, padre? Dividiste a nuestra familia, privaste a mis hijas de crecer juntas, de conocerse. Y ahora se conocen», replicó Vicente con un dejo de irritación en su voz. «¿Qué quieres de mí, Alejandro? ¿Una disculpa? ¿Arrepentimiento?»
Alejandro lo miró fijamente durante un largo momento, buscando cualquier señal de remordimiento en los ojos de su padre. No encontró ninguna. Quiero que asumas la responsabilidad de lo que hiciste, legalmente. Vicente levantó una ceja. ¿Pretendes demandarme? ¿A tu propio padre? No, respondió Alejandro con voz firme, pero quiero que firmes una confesión detallando tus acciones. A cambio, no llevaremos esto a las autoridades. ¿Y si me niego? Alejandro colocó sobre la mesa los documentos que Antonio había preparado. Entonces usaremos todas las pruebas que tenemos, el testimonio del doctor Méndez, los registros falsificados, todo, y dejaremos que la justicia decida. Un silencio tenso se instaló en la oficina. Vicente miraba los documentos, su expresión ilegible. Finalmente, levantó la vista hacia su hijo. Te has vuelto más duro de lo que imaginaba, Alejandro. Aprendí de los mejores, respondió. Alejandro sin humor. Después de lo que pareció una eternidad, Vicente tomó un bolígrafo. Entiendes que esto podría afectar la reputación de la empresa, ¿no? La empresa sobrevivirá, dijo Alejandro, y será mejor, más ética. Mientras Vicente leía y firmaba los documentos, Alejandro sintió que un peso se levantaba de sus hombros. Era el fin de una era, el cierre de un capítulo oscuro en la historia de su familia. Cuando terminó, Vicente parecía más viejo y cansado que nunca. ¿Y ahora? Ahora, respondió Alejandro guardando los documentos. Te retirarás por completo de los negocios. Vivirás tu jubilación aquí, lejos de Madrid, lejos de las niñas. Vicente asintió lentamente. ¿Y ellas? Isabela y Sofía, ¿no? ¿Qué les dirás sobre mí? Alejandro se detuvo en la puerta mirando a su padre por última vez. La verdad, padre, siempre la verdad de ahora en adelante. Al salir de la mansión, Alejandro sintió como si estuviera respirando aire fresco por primera vez en años. El enfrentamiento con Vicente marcaba no solo el fin de una mentira, sino el inicio de un nuevo capítulo para la familia Martínez. En el vuelo de regreso a Madrid, mientras observaba las nubes por la ventana del avión, Alejandro pensaba en sus hijas, en Silvia y en el futuro que ahora podrían construir juntos, libres de las sombras, del pasado. El camino sería largo, pero por primera vez en mucho tiempo sentía esperanza. El regreso de Alejandro a Madrid estuvo marcado por una mezcla de alivio y aprensión. Con la confesión de Vicente en sus manos, sabía que un capítulo oscuro de su historia familiar había llegado a su fin. Pero el desafío de reconstruir los lazos familiares apenas comenzaba. En los días que siguieron, Alejandro se dedicó por completo a sus hijas. Isabela y Sofía, aún procesando las recientes revelaciones, oscilaban entre momentos de cercanía intensa y períodos de distanciamiento reflexivo. Una soleada tarde de sábado, Alejandro decidió llevar a las niñas a un picnic en el Parque del Retiro. Era la primera vez que salían juntos en público desde que la verdad salió a la luz. «Papá», preguntó Isabela, mientras extendían la manta bajo un gran árbol. «La gente sabrá sobre nosotras, sobre Sofía siendo mi hermana». Alejandro hizo una pausa eligiendo sus palabras con cuidado. «Eventualmente sí, pero lo afrontaremos juntos como una familia». Sofía, que estaba ayudando a organizar los sándwiches, levantó la vista. ¿Y si la gente no lo entiende? Entonces se lo explicaremos, respondió Alejandro con suavidad. Lo importante es que nosotros sabemos la verdad y estamos juntos ahora. Las niñas intercambiaron miradas, un entendimiento silencioso pasando entre ellas. Poco a poco, la tensión inicial se fue disipando, reemplazada por risas y conversaciones animadas sobre la escuela, los amigos y los planes para el futuro. Observando a sus hijas, Alejandro no pudo evitar notar lo diferentes que eran y al mismo tiempo increíblemente parecidas. Isabela, criada en el lujo, tenía una confianza natural que a veces rozaba la arrogancia. Sofía, por otro lado, era más reservada, con una madurez que provenía de su crianza más modesta. «¿Sabes?», comentó Sofía mientras mordisqueaba una manzana, «nunca pensé que tendría una hermana. Es raro, pero de una manera buena». Isabela sonrió vacilante. «Siempre quise una hermana, alguien con quien compartir secretos, ¿sabes? Podemos empezar ahora.
sugirió Sofía con un brillo travieso en sus ojos. ¿Qué tal si contamos algo que papá no sabe? Alejandro fingió estar ofendido. Eso no es justo. Estoy justo, aquí. Las niñas se rieron y por un momento parecían simplemente dos hermanas normales, compartiendo una tarde en el parque con su padre. La semana siguiente, Alejandro enfrentó otro desafío: integrar a Sofía en la vida de la familia. Martínez sin disminuir el papel de Silvia. Después de mucha discusión, decidieron una custodia compartida informal. Sofía pasaría la mitad de la semana en la mansión Martínez y la otra mitad con Silvia. La adaptación no fue fácil. La primera noche de Sofía en la mansión estuvo marcada por lágrimas silenciosas y una llamada tarde en la noche a Silvia. Isabela, por su parte, luchaba con sentimientos encontrados de emoción por tener una hermana y celos por la atención que Sofía recibía. Alejandro hacía lo posible por equilibrar las necesidades emocionales de ambas hijas, sintiéndose a menudo inadecuado y abrumado. Fue en una de esas noches difíciles que encontró un apoyo inesperado en Silvia. ¿Cómo hiciste esto sola durante tantos años?, le preguntó exhausto durante una conversación telefónica tarde en la noche. Silvia rió suavemente. Un día a la vez, Alejandro, y con mucho amor. Inspirado por la resiliencia de Silvia, Alejandro redefinió sus prioridades, delegó más responsabilidades en la empresa, decidido a estar presente para cada momento importante en la vida de sus hijas. Un mes después del regreso de Zúrich, la familia enfrentó su primer gran desafío público. La escuela de Isabela organizó una fiesta de fin de año y Sofía fue invitada a participar. Sería la primera vez que las gemelas aparecerían juntas en un evento social. El murmullo comenzó tan pronto como llegaron. Miradas curiosas, susurros apenas disimulados e incluso algunos flashes de celulares acompañaron su entrada. Alejandro podía sentir la tensión emanando de sus hijas. Fue Isabela quien sorprendió a todos. Tomando la mano de Sofía, caminó directamente hacia el centro del salón, donde un grupo de sus amigos estaba reunido. «Chicos», anunció con una voz clara y segura, «esta es mi hermana, Sofía. Tenemos mucho que contarles». El gesto simple pero poderoso de Isabela rompió la tensión. Pronto, Sofía estaba involucrada en conversaciones animadas, compartiendo historias y riendo con los nuevos amigos. Alejandro observaba a distancia, su corazón rebosante de orgullo. Silvia, que había sido invitada al evento, se unió a él. «Ellas estarán bien», comentó con una sonrisa suave en sus labios. «Sí», concordó Alejandro, «creo que lo estarán». Mientras la fiesta continuaba a su alrededor, Alejandro reflexionaba sobre el viaje de los últimos meses. Había sido un camino difícil, lleno de revelaciones dolorosas y desafíos emocionales. Pero allí, viendo a sus hijas unidas, riendo y apoyándose, él sabía que cada obstáculo había valido la pena. El futuro aún guardaba muchos desafíos. Habría cuestiones legales que resolver, ajustes en la estructura de la empresa y el constante trabajo de fortalecer los lazos familiares. Pero en ese momento, observando a Isabela y Sofía bailando juntas, Alejandro sintió una profunda certeza. Su familia, antes fragmentada por los secretos del pasado, ahora estaba en el camino correcto hacia la cura y la unión. La noche avanzaba, y con ella la promesa de un nuevo capítulo en la historia de los Martínez. Un capítulo escrito no con secretos y mentiras, sino con verdad, amor y la fuerza de los lazos familiares finalmente restaurados. Los meses que siguieron trajeron una serie de cambios para la familia Martínez. Con la llegada del nuevo año, Alejandro decidió que era hora de implementar transformaciones significativas, no solo en su vida personal, sino también en los negocios de la familia. Una mañana de enero, Alejandro convocó una reunión extraordinaria del Consejo de Martínez Enterprises. El gran salón de reuniones, en la parte superior del edificio sede de la empresa, estaba repleto de ejecutivos ansiosos y curiosos. «Señoras y señores», comenzó Alejandro, su voz firme resonando por la sala,
Estamos aquí para discutir no solo el futuro de nuestra empresa, sino también sus valores fundamentales. En los minutos siguientes, Alejandro detalló un plan ambicioso de reestructuración. Martínez Enterprises ya no sería solo un conglomerado enfocado en las ganancias, sino una corporación con una fuerte responsabilidad social. Anunció la creación de una fundación dedicada a apoyar a niños en situación de vulnerabilidad, inspirada por la historia de sus propias hijas. Nuestra historia familiar nos ha enseñado una valiosa lección sobre el poder de la verdad y la unión, explicó. Quiero que esa lección se refleje en todo lo que hacemos como empresa. La reacción del consejo fue mixta. Algunos ejecutivos más conservadores expresaron preocupación por el impacto financiero de los cambios propuestos. Otros, principalmente los más jóvenes, mostraron entusiasmo por la nueva dirección. Al final de la reunión, Alejandro se sentía exhausto, pero satisfecho. Era el primer paso de un largo viaje, pero estaba decidido a transformar el legado de los Martínez en algo del que sus hijas pudieran sentirse verdaderamente orgullosas. Mientras tanto, en casa, Isabela y Sofía continuaban su propio viaje de descubrimientos y adaptaciones. La convivencia diaria traía desafíos, pero también momentos de profunda conexión. Una tarde, Alejandro llegó a casa y encontró a las niñas en el cuarto de Isabela, rodeadas de álbumes de fotos antiguos. ¿Qué están haciendo?, preguntó curioso. Sofía levantó la vista, con una sonrisa tímida en sus labios. Estamos mirando fotos de mamá. Isabela me está contando historias sobre ella. Alejandro sintió un nudo en el pecho. Se sentó con sus hijas y juntos pasaron horas recordando a Marina. Para Sofía era como descubrir una parte de sí misma que siempre había estado faltando. Para Isabela era una oportunidad de compartir recuerdos preciosos. Y para Alejandro era una oportunidad de sanar viejas heridas. Ella habría adorado verlas juntas, dijo suavemente abrazando a las niñas. Las semanas siguientes trajeron nuevos desafíos y alegrías. Sofía comenzó a asistir a la misma escuela que Isabela. Una decisión que generó ansiedad al principio, pero que resultó ser positiva para ambas. Juntas, enfrentaron las miradas curiosas y los ocasionales comentarios maliciosos con una fuerza que sorprendió a todos. Silvia, por su parte, encontró un nuevo propósito. Inspirada por la fundación creada por Alejandro, se ofreció para liderar programas dirigidos a madres solteras y niños adoptivos. Su experiencia personal se convirtió en una fuente valiosa de empatía y comprensión. Un día, durante una cena familiar que ahora incluía a Silvia regularmente, Isabela hizo una pregunta que tomó a todos por sorpresa. «Papá, ¿crees que algún día podremos conocer al abuelo Vicente?» El silencio que siguió fue tenso. Alejandro intercambió miradas con Silvia buscando orientación. «Niñas», comenzó con cuidado, «la relación con su abuelo es complicada. Él cometió errores graves que afectaron profundamente a nuestra familia». «Pero sigue siendo familia, ¿no?», preguntó Sofía con una voz suave pero firme. Alejandro respiró hondo. «Sí, lo es, y tal vez algún día, cuando sean mayores y puedan entender completamente lo que sucedió, podamos considerarlo. Pero por ahora creo que es mejor mantener la distancia». Las niñas parecieron aceptar la explicación, aunque Alejandro podía ver que el tema no estaba completamente cerrado. Hizo una nota mental para abordar la cuestión de Vicente con más profundidad en el futuro, cuando las niñas estuvieran listas. A medida que avanzaba el año, la nueva dinámica familiar se solidificaba. Alejandro aprendió a equilibrar mejor su tiempo entre el trabajo y la familia. Isabela y Sofía, aunque aún tenían sus momentos de rivalidad, desarrollaron una complicidad que solo las hermanas pueden tener. En una noche tranquila, mientras observaba a las niñas estudiando juntas, en la sala de estar, Alejandro recibió un mensaje inesperado. Era una foto de Vicente, visiblemente más frágil, sosteniendo un periódico que destacaba los cambios positivos en Martínez Enterprises. El mensaje decía simplemente: «Estás haciendo un buen trabajo, hijo». Alejandro miró el mensaje durante un largo rato, un torbellino de emociones en su pecho.
No respondió, pero guardó la foto. Tal vez algún día habría espacio para un capítulo más en esta historia de redención familiar. El sonido de las risas de Isabela y Sofía lo devolvió al presente. Mirando a sus hijas, Alejandro sintió una ola de gratitud y esperanza. El camino por delante aún era largo y sin duda tendría sus desafíos. Pero por primera vez en mucho tiempo, él sentía que todos estaban caminando en la dirección correcta. La familia Martínez, antes dividida por secretos y mentiras, ahora se fortalecía cada día, unida por la verdad y el amor. Y mientras el sol se ponía sobre Madrid, Alejandro hizo una promesa silenciosa a Marina, donde quiera que estuviera. Haría todo lo posible para asegurar que el futuro de sus hijas fuera brillante, honesto y lleno de amor. El tiempo pasó rápidamente, y antes de que la familia Martínez se diera cuenta, 2 años habían transcurrido desde la reunión de las gemelas. Isabela y Sofía, ahora con 12 años, estaban a punto de entrar en la adolescencia, trayendo consigo una nueva ola de desafíos y descubrimientos. Era una mañana de sábado, cuando Alejandro fue despertado por un sonido que se había vuelto familiar en los últimos meses. Isabela y Sofía discutiendo. Suspirando, se levantó y fue a la habitación de las niñas. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, encontrando a las dos en medio de una pila de ropa esparcida. «Papá», exclamó Isabela frustrada, «Sofía tomó mi blusa nueva sin pedírmela». Sofía puso los ojos en blanco. «Solo quería probármela. Además, tú nunca usas esa blusa». Alejandro respiró hondo, recordando las palabras de su terapeuta familiar. Los conflictos son normales. Lo importante es cómo los manejamos. «Niñas», comenzó con calma, «hablemos de esto. Isabela, ¿cómo te sentiste cuando viste a Sofía con tu blusa?» Isabela dudó por un momento. «Yo me sentí invadida, como si mis cosas no fueran realmente mías». Alejandro asintió, luego se volvió hacia Sofía. «¿Y tú, Sofía? ¿Por qué no pediste permiso?» Sofía bajó la mirada. «Yo quería sentirme como Isabela por un momento. Ella siempre parece tan segura con su ropa a la moda». El silencio que siguió fue revelador. Alejandro se dio cuenta de que había más en esa discusión que solo una blusa. «¿Sabes?», dijo sentándose en la cama entre las dos, «ustedes son hermanas, pero son individuos únicos. No necesitan ser iguales para ser cercanas». Las chicas intercambiaron miradas, la tensión comenzando a disiparse. «¿Qué tal si hacemos algo diferente hoy?», sugirió Alejandro. «Vamos a hacer un día de compras, pero con una regla. Cada una elige ropa para la otra». La idea fue recibida con entusiasmo, y pronto las tres estaban en el centro comercial, riendo y divirtiéndose, mientras exploraban diferentes estilos. Fue una oportunidad no solo para renovar el armario, sino para que las hermanas aprendieran más una de la otra. Mientras tanto, en Martínez Enterprises, los cambios implementados por Alejandro comenzaban a mostrar resultados positivos. La nueva fundación de la empresa había ayudado a cientos de niños, y la reputación de la compañía mejoraba cada día. Sin embargo, no todo era color de rosa. En una tarde tensa, Alejandro recibió una llamada preocupante de Antonio, su abogado. «Alejandro», la voz de Antonio sonaba grave, «tenemos un problema. Un antiguo socio de tu padre está amenazando con exponer toda la historia de la separación de las gemelas a la prensa». Alejandro sintió que el estómago se le hundía. «¿Qué? ¿Cómo lo descubrió?» Aparentemente, Vicente confió en él hace años. Ahora, con los cambios en la empresa, siente que está perdiendo influencia y quiere usar esto como chantaje. Alejandro se pasó la mano por el rostro, sintiendo el peso de la situación. «¿Qué podemos hacer?» «Tenemos 2 opciones», explicó Antonio. «Podemos intentar negociar con él, o podemos adelantarnos y contar la historia en nuestros términos». Después de horas de deliberación, Alejandro tomó una decisión valiente. Convocaría una rueda de prensa y contaría toda la verdad, protegiendo a sus hijas de la exposición no deseada y tomando el control de la narrativa. La noche anterior a la rueda de prensa, Alejandro reunió a Isabela, Sofía y Silvia en la sala de estar. «Chicas», Silvia
comenzó, su voz cargada de emoción. Mañana voy a contar nuestra historia al mundo. Quiero que sepan que no importa lo que pase, lo que realmente importa es el amor que hemos construido como familia. Isabela y Sofía, al darse cuenta de la gravedad de la situación, abrazaron a su padre. Silvia, con lágrimas en los ojos, sostuvo la mano de Alejandro en un apoyo silencioso. Al día siguiente, frente a una sala llena de periodistas, Alejandro Martínez contó la historia de su familia, los errores, las mentiras, pero también la redención y el amor que los unió nuevamente. Habló sobre el coraje de Marina, el sacrificio de Silvia y la resiliencia de sus hijas. Estamos aquí hoy, concluyó, no para pedir simpatía o perdón, sino para mostrar que es posible reconstruir a partir de la verdad. Nuestra familia, como muchas otras, tiene sus imperfecciones, pero es en el enfrentamiento de esas imperfecciones donde encontramos nuestra verdadera fuerza. Las repercusiones fueron inmediatas e intensas. Hubo críticas, por supuesto, pero también una ola sorprendente de apoyo. Muchas familias se identificaron con la lucha de los Martínez, viendo en ella un reflejo de sus propios desafíos y esperanzas. En las semanas que siguieron, Alejandro observó con orgullo cómo Isabela y Sofía manejaban la nueva atención. Se mantuvieron unidas, protegiéndose mutuamente de las miradas curiosas y los comentarios ocasionalmente maliciosos. Un mes después, de la rueda de prensa durante una cena familiar, Sofía sorprendió a todos con un anuncio. «He decidido que quiero cambiar mi apellido», dijo. «Quiero ser una Martínez como Isabela». El silencio que siguió fue roto por Silvia. «¿Estás segura, cariño? Sabes que no necesitas hacer esto para ser parte de la familia». Sofía sonrió tomando la mano de Silvia. «Lo sé, mamá, pero quiero honrar todas las partes de mi historia. Puedo ser una Martínez y seguir siendo tu hija». Alejandro sintió su corazón llenarse de orgullo y amor. «Si eso es lo que quieres, Sofía, lo haremos realidad». Esa noche, observando a sus hijas dormir pacíficamente, Alejandro reflexionó sobre el increíble viaje que habían recorrido. Los desafíos no habían terminado. La adolescencia apenas comenzaba y el mundo corporativo siempre traería nuevas pruebas. Pero sabía que juntos podrían enfrentar cualquier cosa. El futuro, antes nublado por secretos y miedos, ahora brillaba con posibilidades. La familia Martínez, forjada a través del dolor y la redención, estaba lista para escribir los próximos capítulos de su historia, juntos, unidos y más fuertes que nunca. El verano llegó a Madrid con una intensidad inusual, trayendo consigo no solo el calor abrasador, sino también una serie de cambios para la familia Martínez. Sofía, ahora oficialmente Sofía Martínez, se estaba adaptando a su nuevo apellido y a la creciente atención pública que venía con él. En una tarde particularmente calurosa, Alejandro encontró a las niñas en la piscina de la mansión, riendo y divirtiéndose como si no hubiera preocupaciones en el mundo. Sonrió, agradecido por esos momentos de normalidad en medio de tanta turbulencia. «Papá», llamó Isabela saludando animadamente. «Ven a nadar con nosotras». Alejandro rió, negando con la cabeza. «Tal vez más tarde, princesa. Tengo una sorpresa para ustedes dos». Las chicas intercambiaron miradas curiosas antes de salir de la piscina, envolviéndose en toallas suaves. «¿Qué sorpresa?», preguntó Sofía, sus ojos brillando de expectativa. Alejandro sonrió misteriosamente. «¿Qué tal un viaje? Pensé que podríamos pasar unas semanas en la casa de la playa, solo nosotros tres». La reacción fue inmediata y entusiasta. Isabela saltó de alegría, mientras que Sofía parecía casi incrédula ante la idea. «Pero, ¿y el trabajo?», cuestionó Sofía, siempre la más práctica de las dos. «El trabajo puede esperar», respondió Alejandro, sorprendiéndose a sí mismo con la facilidad de la decisión. «Ustedes son más importantes». En los días que siguieron, la mansión Martínez se llenó de la agitación de los preparativos para el viaje. Para Sofía, sería la primera vez en la casa de la playa de la familia, un lugar lleno de recuerdos para Isabela y Alejandro. La víspera de la partida, Silvia vino a despedirse. Había una mezcla de emociones en sus ojos mientras abrazaba a Sofía.
Diviértete, mi amor, dijo suavemente. Pero no olvides llamarme, ¿de acuerdo? Sofía asintió, con lágrimas en los ojos. Te quiero, mamá. Gracias por todo. Alejandro observó la escena con el corazón apretado, una vez más agradecido por la generosidad y fortaleza de Silvia. El viaje a la costa estuvo lleno de risas, canciones cantadas al unísono y conversaciones ligeras. Al llegar a la casa de la playa, una construcción elegante con vista al mar, Alejandro sintió una ola de nostalgia. Tantos recuerdos con Marina se habían hecho allí. Los días que siguieron fueron como un sueño. Lejos de las presiones de Madrid, Alejandro redescubrió el placer simple de ser padre. Enseñó a Sofía a surfear. Se rió de los torpes intentos de Isabela de hacer castillos de arena y pasó noches estrelladas en la terraza, escuchando a las chicas compartir sus sueños y miedos. Fue durante una de esas noches que Isabela hizo una pregunta que tomó a Alejandro por sorpresa. «Papá, ¿crees que mamá estaría orgullosa de nosotros?» El silencio que siguió fue pesado, cargado de emoción. Alejandro miró al cielo estrellado, buscando las palabras correctas. «Estoy seguro de que sí, mi amor», respondió finalmente. Su madre las amaba a las dos más que a nada en el mundo. Haría cualquier cosa por verlas felices y unidas como están ahora. Sofía, que había estado callada hasta entonces, habló suavemente. «Me hubiera gustado conocerla». Alejandro las abrazó a ambas, sintiendo el peso agridulce de la ausencia de Marina. «Ella está aquí de alguna manera, en cada sonrisa de ustedes, en cada gesto de bondad. Marina vive a través de ustedes dos». Las lágrimas brotaron, pero no eran solo de tristeza. Eran lágrimas de sanación, de aceptación, de amor compartido. En las semanas siguientes, Alejandro vio a sus hijas florecer de maneras inesperadas. Isabela, siempre la más extrovertida, sorprendió a todos al pasar horas en silencio, dibujando el paisaje con una concentración inusual. Sofía, por otro lado, salió de su caparazón, haciendo amistad con los jóvenes locales e incluso arriesgándose a algunas maniobras más audaces en el surf. Un día, mientras caminaban por la playa al atardecer, Sofía hizo una pregunta que Alejandro sabía que eventualmente llegaría. «Papá, ¿crees que algún día podremos ver al abuelo Vicente?» Alejandro se detuvo, mirando al horizonte. La pregunta traía a la superficie sentimientos conflictivos que todavía estaba aprendiendo a manejar. «Tal vez», respondió con honestidad. «Tu abuelo cometió errores graves, pero sigue siendo familia. Un día, cuando sean mayores y puedan entender completamente lo que sucedió, podremos considerar eso». Isabela, que había estado escuchando atentamente, añadió: «Creo que todos merecen una segunda oportunidad. ¿No es eso lo que siempre dices, papá?» Alejandro sonrió, conmovido por la sabiduría inesperada de su hija. «Tienes razón, Bella. Tal vez sea hora de que empecemos a pensar en eso». La conversación quedó en el aire, una posibilidad para el futuro, pero no una preocupación inmediata. Por ahora, estaban enfocados en disfrutar cada momento juntos, construyendo recuerdos que durarían toda una vida. En la última noche del viaje, sentados en la arena observando las estrellas, Alejandro sintió una paz que no había experimentado en años. Mirando a sus hijas tan parecidas y aún tan únicas, supo que sin importar lo que el futuro les deparara, lo enfrentarían juntos. «Chicas», dijo suavemente, «quiero que sepan cuánto las amo y cuán agradecido estoy de que hayamos encontrado el camino de regreso el uno al otro». Isabela y Sofía sonrieron, acurrucándose más cerca de su padre. En ese momento, bajo el cielo estrellado, con el sonido de las olas de fondo, la familia Martínez estaba completa. No perfecta, pero real, unida y más fuerte que nunca. Mientras, el trío observaba una estrella fugaz cruzar el cielo. Cada uno hizo un deseo en silencio. Y aunque no lo compartieron en voz alta, en el fondo de sus corazones, el deseo era el mismo: que el amor que habían redescubierto continuara guiándolos a través de cualquier desafío que el futuro pudiera traer. El regreso a Madrid trajo consigo una nueva energía para la familia Martínez.
Las semanas en la playa habían fortalecido los lazos entre Alejandro, Isabela y Sofía de una manera que ninguno de ellos podría haber previsto. Ahora, enfrentando el torbellino de la vida en la gran ciudad, se sentían más preparados, más unidos. El primer día de vuelta a la rutina comenzó temprano. Alejandro, decidido a mantener el equilibrio entre el trabajo y la familia que había descubierto durante las vacaciones, se aseguró de desayunar con las niñas antes de ir a la oficina. «Recuerden», dijo, besando la frente de cada una, «cena en familia esta noche. Tenemos una sorpresa para ustedes». Las niñas intercambiaron miradas curiosas, pero Alejandro mantuvo el misterio, saliendo con una sonrisa enigmática. En la oficina, Alejandro fue recibido con una pila de informes y una agenda llena de reuniones. Pero a diferencia de lo que ocurría en el pasado, no se sintió abrumado. Había una nueva claridad en sus prioridades. Durante una reunión particularmente tensa sobre la expansión de la fundación de la empresa, Alejandro sorprendió a todos con una sugerencia. ¿Y si invitamos a Isabela y Sofía a participar en el próximo proyecto? Podrían aportar una perspectiva joven y fresca. La idea fue recibida con entusiasmo, especialmente por los miembros más jóvenes del equipo. Alejandro sonrió, pensando en lo emocionadas que estarían sus hijas con la oportunidad. Mientras, tanto en la escuela, Isabela y Sofía enfrentaban sus propios desafíos. El regreso a las clases trajo consigo miradas curiosas y susurros en los pasillos. La historia de la familia Martínez seguía siendo un tema candente de chismes. Durante el recreo, un grupo de chicas se acercó a Sofía. ¿Es verdad que vivías en un apartamento pequeño antes de descubrir que eras rica?, le preguntó una de ellas, con un tono cercano al desdén. Sofía sintió que su rostro se sonrojaba, pero antes de que pudiera responder, Isabela intervino. ¿Y qué si vivía? Mi hermana es increíble, no importa dónde viviera antes. Las chicas se alejaron, sorprendidas por la vehemencia de Isabela. Sofía miró a su hermana, con una sonrisa agradecida en sus labios. «Gracias», murmuró. Isabela se encogió de hombros, pero su sonrisa era cálida. «Somos hermanas, nos protegemos, ¿recuerdas?». Por la noche, la familia se reunió para la cena prometida. La mesa estaba arreglada con esmero, y había un aire de expectativa en el ambiente. «Entonces, ¿cuál es la gran sorpresa?», preguntó Isabela, apenas pudiendo contener su curiosidad. Alejandro sonrió, intercambiando una mirada cómplice con Silvia, que había sido invitada para la ocasión. «Bueno», comenzó él, «Silvia y yo hemos estado hablando, y creemos que es hora de dar un nuevo paso en nuestra familia». Las niñas miraron confundidas de un adulto a otro. «Lo que queremos decir», continuó Silvia, «es que nos gustaría oficializar algo que ya es una realidad. Alejandro, ¿te gustaría hacer los honores?». Alejandro asintió, volviéndose hacia Sofía con los ojos brillantes de emoción. «Sofía, mi querida, nos gustaría saber si aceptarías que te adoptara legalmente. Ya eres mi hija en todos los sentidos que importan, pero queremos hacerlo oficial ante la ley». Sofía se quedó sin palabras, lágrimas brotando en sus ojos. «Pero, ¿y la madre Silvia?», preguntó con la voz temblorosa. Silvia tomó la mano de Sofía. «Siempre seré tu madre, querida. Eso no va a cambiar. Solo estamos expandiendo nuestra familia, dándote 2 padres legales, como una gran familia moderna», exclamó Isabela, saltando de su silla para abrazar a Sofía. Sofía miró alrededor de la mesa, a los rostros sonrientes y llenos de amor. Lentamente, una sonrisa se extendió por su rostro. «Sí», dijo finalmente, «sí, me encantaría». La celebración que siguió estuvo llena de risas, lágrimas y promesas para el futuro. Mientras la noche avanzaba, Alejandro se encontró reflexionando sobre el increíble viaje que su familia había recorrido. Más tarde, después de que las niñas se hubieran ido a dormir y Silvia se hubiera marchado, Alejandro se encontró solo en el balcón, mirando las luces de la ciudad. Pensó en Marina, en Vicente, en todos los eventos que los habían llevado hasta allí. «Espero que estemos haciendo lo correcto, Marina», murmuró hacia la noche. «Espero que estemos honrando tu sacrificio».
Como si en respuesta, una brisa suave pasó por él, llevando el perfume de las flores del jardín. Alejandro sonrió, sintiendo una paz que hacía mucho tiempo no experimentaba. El futuro aún guardaba desafíos, por supuesto. Habría la adolescencia turbulenta de las niñas por navegar, los altibajos de los negocios y quizás incluso un eventual reencuentro con Vicente. Pero Alejandro sabía que, no importaba lo que viniera, lo enfrentarían juntos. La familia Martínez había sido forjada a través de secretos, separación y dolor, pero emergió más fuerte, unida por el amor, la verdad y el coraje de comenzar de nuevo. Mientras las estrellas brillaban sobre Madrid, Alejandro hizo una promesa silenciosa. Honraría el legado de amor que Marina había dejado, nutriría los lazos que habían reconstruido con tanto cuidado y enfrentaría cada nuevo día con gratitud y esperanza. Porque al final, comprendió Alejandro, no era el nombre Martínez o el imperio empresarial lo que definía su verdadero legado. Era el amor que compartían, las lecciones que habían aprendido y la familia en la que se habían convertido. Y eso, lo sabía, era el mayor tesoro de todos.